Más a través de Rumba 98.5. Estamos en ambiente de viernes, Sí, aunque totalmente. toquemos temas serios, ¿verdad? Y para hablar precisamente de un tema serio y muy serio, hemos invitado al doctor Gustavo de los Santos Col. Vamos a conversar sobre el caso Coral 5G. Doctor de los Santos, gracias por atender a nuestra invitación. Karina y yo le damos la bienvenida. Bienvenido. Bueno, Alex, Karina, muchísimas gracias realmente por la invitación. Sé que hoy es viernes, el ambiente lo delata como tal, sin embargo, el tema vamos a tratar de darle un giro en que las personas que están a esta hora conectados pues puedan digerirlo sin exacerbarse mucho. Correcto. Vamos a empezar quizás por lo más reciente de estas detenciones del día de ayer. Y me refiero a lo que ha ocurrido en estas últimas horas, el día de hoy, en las que los abogados, los distintos abogados defensores de las personas que han caído detenidas ayer, argumentan que le han sido violados algunos de sus derechos. De hecho, recuerdo particularmente un argumento de que el general Torres Robiú, por ejemplo, se había mostrado siempre dispuesto a atender cualquier llamado por parte del Ministerio Público y aún así fueron a hacerle un allanamiento y se lo llevaron detenido, etcétera. ¿Efectivamente se le está violando algún tipo de derecho a estos detenidos? Mire, el hecho de que haya sido requerido cuantas veces sea necesario por el Ministerio Público y que este mismo organismo decida solicitar una orden de arresto y luego solicitar también una prisión preventiva como medida de coerción a consignar por interés del Ministerio Público, no que la jueza está obligada a asumir esa medida de coerción. Todo ese proceso, en modo alguno, pudiera advertirse que hay una violación a algún derecho constitucional. El Ministerio Público es una parte del proceso, dirige la política criminal del Estado. Y cuando se trata de estos procesos, lo maneja de forma estratégica. No es que en el proceso como tal no podamos advertir alguna violación, pero el hecho de que haya sido llamado, que haya ido 10 veces, 5 a Procuraduría, que se le haya solicitado orden de arresto y que la prisión sea preventiva a la que se esté solicitando la consignación, no advierto ningún tipo de violación de derechos en ese sentido, ¿verdad? Que tú me digas, bueno, el tratamiento, en todo el proceso del allanamiento, se le violó el derecho a la intimidad, una serie de cosas, que de hecho está advertido también en ese proceso, el Ministerio Público tiene que cuidarlo y eso es otra cosa. Ahora, lo que ha sido identificado como posible violación no advierto ninguna. El tema de los allanamientos y apresamientos en horas de la madrugada, lo hemos visto en distintos casos. ¿Esto es positivo para el proceso o resta un poco? Bueno, es que precisamente el Código Procesal Penal te otorga herramientas y tú en un momento determinado decides cuál utilizar o no. Precisamente los allanamientos, la regla es que sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, hay un artículo, el 178 si no me equivoco, o 173, que establece que puede pedirse autorización especial para que estos allanamientos sean de madrugada. El hecho de que sea de madrugada, el Ministerio Público puede estar cuidando muchísimas cuestiones aquí. El hecho de la misma seguridad ciudadana, no provocar entorpecimientos durante el día cuando se estén haciendo estos procesos. Entonces, que tampoco lo veo negativo. Evitar los tapones. O sea, tú te Sobre imaginas, todo, si tienen que hacer 49 allanamientos fue que hicieron 49. simultáneamente, Sí. con tapones en horario del día, hubieran podido hacer 15. No, y tampoco puede llamar a sorpresa a la ciudadanía porque ya ha sido fuente de derecho prácticamente que los allanamientos el Ministerio Público lo esté haciendo durante la madrugada. Es decir, no es una sorpresa para nadie. Doctor, vamos a hacer una comparación, si a usted le parece bien, Bien. entre estos procedimientos que está llevando adelante este nuevo Ministerio Público con el Ministerio Público anterior. Sí. En el Ministerio Público anterior, vamos a hablar particularmente del caso Odebrecht, creo que fue el emblemático. También ocurrieron allanamientos en la noche, también ocurrieron apresamientos en la madrugada, al igual que ahora. ¿Pero hay alguna diferencia? Yo tengo una que me la sé yo. Vamos Bueno, a ver qué piensa usted. Ay, vamos a hacer ligero el viernes, ¿no? Mire, yo tengo muchas críticas al órgano, tanto al anterior como incluso algunos que estuvieron precedidos 2008, 2010, 2012. Y verdaderamente hay una gran diferencia. Lo primero es
que todos fuimos testigos, por ejemplo, en el caso de Brecht, que prácticamente se generó un documental previo antes del inicio incluso de los mismos arrestos. Y eso fue un poquito vergonzoso incluso para la sociedad. O sea, el Ministerio Público se manejó a nivel de comunicación estratégica, impactado por el ámbito visual, y se creó todo no te voy a decir, podemos hablar de circo, pero la exhibición y la violación a la presunción de inocencia fue bastante considerada. Después, yo de hecho estuve asumiendo una representación en la etapa preliminar de un imputado, específicamente Andrés Bautista, y cuando se analizó el caso, bueno, tiene una sentencia de descargo, y eso se advirtió la misma Procuradora General de la República actual, cuando fue juez de la Suprema, lo advirtió desde ese momento de que tenía serias debilidades y que en forma alguna se iba a poder obtener una condena en un caso de ese tipo. Entonces, yo debo decir con responsabilidad que el caso, a nivel de obtención de pruebas, respeto a la cadena de custodia y presentación de la acusación, el Ministerio Público anterior lo manejó con mucha irresponsabilidad. Fui testigo de eso y lo viví en carne propia. En esta ocasión, cuando estamos viendo los procesos que están siendo precedidos por la Procuraduría General de la República, nos damos cuenta de que ha sido todo lo contrario en todo lo que es el manejo del proceso. Vamos a esperar que cuando llegue el momento de presentar la acusación, en qué forma el Ministerio Público va a manejar el tema. Yo debo decir que no son perfectos. Los ministerios públicos, doña Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson, son seres humanos y pueden cometer errores. Yo soy abogado litigante y yo voy a estar observando cuáles errores pudieran cometer para uno definir una defensa estratégica en un caso que uno pueda asumir o que en este momento también he asumido. Pero la buena voluntad y el antes y el después de este Ministerio Público ha sido más que notable. A propósito que nos referimos a este Ministerio Público, hemos visto cómo este año se han iniciado varios procesos. Sí. Operación Pulpo, Operación Caracol, Larva, entre otras. Sí. ¿Usted entiende que el Ministerio Público realmente tiene la capacidad para dar curso a todas estas investigaciones? Bueno, yo entiendo que lo primero es que hay una voluntad, y hemos sido todos testigos de esto, del presidente de la República. Inmediatamente designa a doña Miriam, da una luz de independencia, de que actualmente debe haber un antes y un después en el Ministerio Público, pero se encuentra con una realidad. Y yo la he criticado en muchas ocasiones. Nosotros tenemos, por ejemplo, un Código Procesal Penal del año 2003, que se puso en ejecución en el 2004, que todavía al día de hoy tiene muchas debilidades en cuanto a sus estructuras. Falta legitimar muchos órganos, incluso los mismos órganos de justicia. Los niveles de respuesta todavía son muy cuestionables, pero en cuanto al Ministerio Público se refiere, faltan estructuras que fortalecer y todavía el Ministerio Público merece más recursos y necesita más fiscales. Es imposible prácticamente darle seguimiento. Señores, pero miren este caso, 49 allanamientos simultáneos. Sí. Y después para analizar todo esas pruebas o esas evidencias, que se van obteniendo, porque no podemos hablar de pruebas es ya cuando estamos en juicio de fondo. Todas estas evidencias que se van obteniendo, ¿puede el PEPCA como departamento darle respuesta a todos estos casos humanamente? Para dimensionar un poco eso, ¿cuántas personas conforman el PEPCA? Y un caso como este, complejo como es, ¿cuántas personas se involucran para llevar adelante ese expediente? No, lo que pasa es que recuerde que el Ministerio Público es uno indivisible. El artículo 89 del Código Procesal Penal identifica de que el Ministerio Público puede actuar incluso a nivel nacional, desde uno hasta todo. Entonces, siendo el PEPCA un departamento dirigido por un procurador, cuando resulta necesario, acuden a los demás fiscales que están a nivel nacional, los titulares, sus adjuntos, con el objetivo de poder proyectar la ejecución de todos esos allanamientos. Luego, entonces, pasa al departamento, al PEPCA, que tienen ya un grupo de fiscales más disminuido en ese departamento, a analizar todas las pruebas. Pero yo sé que los apoyos lo dan todos los fiscales a nivel nacional, coordinados por Miriam, Jenny y Wilson Camacho. En los casos que se están llevando adelante,
pareciera haber una diferencia con el pasado también, en el sentido de que usted acaba de decir que en esta oportunidad se está viendo una voluntad por parte del presidente con el tema del ministerio, Sí, un claro, procurador independiente, claro. se está mostrando un ministerio público distinto. ¿A qué responde esa diferencia? O sea, ¿por qué antes no? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué esta voluntad de ahora y antes no? ¿Podemos calificarlo? ¿Podemos? Bueno, si usted quiere lo podemos calificar. Adelante, aunque sea viernes, adelante. Dígalo usted. Mire, cuando no se toman decisiones responsables, como la que se están tomando en el día de hoy, todos debemos concluir de que había una voluntad expresa de preservar los grados de impunidad. En esta ocasión estamos viendo todo lo contrario. Una pregunta que a mí me parece fundamental, no quiero dejar de hacerla, aunque es una pregunta muy complicada Sí. para quien la tiene que responder, es decir, para usted. Okay. Así que prepárese. Y es en este sentido, estos casos que se están viendo, particularmente el caso Coral, las personas que están siendo señaladas en el expediente, no sé si decir todas, pero en un gran porcentaje, son del entorno más cercano, pero el más cercano. O sea, vamos a llamar el anillo, el primer anillo de un expresidente, señalados de hechos supuestamente cometidos mientras él estaba en la presidencia. Así es. Esto puede llevar a que este expediente incluya eventualmente al expresidente Danilo Medina. Posiblemente sí. Fíjese lo siguiente, no solamente, porque no estamos hablando de un entorno político, Sí. estamos hablando de un entorno de seguridad, estamos hablando de un entorno militar. Y de hecho tenemos constancia de que en años anteriores los Wikileaks andan por ahí todavía. Y fueron varios expresidentes que identificaron temor incluso a los organismos castrenses. Entonces, ese es otro punto que debemos resaltar. Cuando nosotros habíamos tenido tantos altos oficiales señalados y encausados en diferentes procesos. Primero. Segundo, va a depender de las pruebas que se obtengan, porque es un anillo militar muy cercano al expresidente de la República. Y ya tenemos un caso ahora en Coral 5G de cooperación. Es decir, hay un caso, hay una persona que está delatando, está negociando, está generando delaciones. Claro está, esa delación tiene que estar conectada con otras pruebas. Porque no es lo mismo que yo diga, bueno, y ahí vamos a la crítica. Yo te mandaba mensualmente, yo te entregaba 500,000 pesos mensuales, a veces 300, a veces 400, otras veces 700, que es lo que dice la solicitud, pero de manera general, más o menos era un promedio de 500,000 pesos mensuales. Esa declaración no puede quedar en el aire. Esa declaración tiene que estar conectado con locales medidos, con comunicación permanente, con el levantamiento de la nómina y verificar el excedente que se generaba en las designaciones, con el objetivo de que esos recursos se pudieran generar. ¿Por qué? Porque la delación de un imputado tiene menos valor que usted, que yo, que vayamos a justicia. Y no solamente nuestro Tribunal Constitucional, ya hay, o sea, el Tribunal Constitucional de Perú, Argentina, han hecho causa común. ¿De qué? De que la opinión de un delator tiene menos valor que cualquiera de nosotros. Claro, no puede dejar de ser un testigo, está revestido de la presunción de inocencia, sin embargo, por su condición de imputado, pues entonces el sistema le da menos valor y resulta indispensable que esa declaración esté conectada con otras pruebas, porque si queda sola, yo le garantizo un descargo de cualquiera de los imputados. Ahora, tenemos que hacer una pausa, pero le voy a dejar una pregunta sobre la mesa. Bien. Cuando existen implicados que están dispuestos a hacer estas delaciones, como está ocurriendo ahora mismo, Así es. normalmente salen, por decirlo de alguna forma, premiados, en el sentido de que, por ejemplo, en este caso, vimos que automáticamente el Ministerio Público le cambió la medida de coerción por prisión domiciliaria, además en un sitio confidencial por tema de riesgo, ¿verdad? Pero esos premios, para seguir llamándolo de alguna forma, podría llegar incluso en una sentencia definitiva a que esa pena en su caso sea menor que la del resto de los implicados. Me lo responde después. No, pero óigame, espérese, no se vaya. Yo le puedo hacer otra pregunta. Sin Adelante, responderle. adelante. ¿Usted se imagina que el general Torres Robiú o Adán Cáceres decidieran ser delatores? Pa' que no se diga más, pa' que